Estimado comité, buen día y sean bienvenidos. Por favor, permítanme presentarles mi propuesta de investigación para este semestre. El tema a abordar son los primeros efectos notables del Brexit en Reino Unido durante todo 2021 y la primera mitad del año 2022. La importancia de este tema radica en su temporalidad y actualidad. Al ser parte de un sistema internacional cambiante que se vuelve cada vez menos predecible, resulta necesario entablar una línea de investigación que considere al Reino Unido y a la Unión Europea como dos piezas clave para entender qué tan importante es ahora la integración regional y qué nivel de interdependencia se tiene entre ambos actores aún después de su separación. Esta delimitación espacial fue elegida porque no podemos negar que Reino Unido ha sido un país destacado en el escenario internacional desde hace varios siglos ya, a pesar de haber dejado atrás su preciada hegemonía. Y además, en un mundo globalizado donde la integración regional y la cooperación entre naciones resulta tan importante, parece un cataclismo renunciar a este derecho. Y la línea temporal fue elegida debido a que, si bien fue en 2016 cuando se dio el primer paso para el Britain Exit o Brexit, el proceso se ha ido alargando de tal manera que es hasta 2021 y 2022 cuando comienzan a hacerse evidentes varios cambios significativos y consecutivos para el país británico. Para dar un poco de contexto, el pasado 23 de junio de 2016, un 51.89% de los británicos votó a favor de abandonar el bloque europeo en un referéndum convocado por el entonces primer ministro y líder del Partido Conservador, David Cameron, quien buscaba en realidad una rotunda negativa a salir de la Unión Europea, pero recibió una respuesta totalmente diferente. Ante esto no pudo hacer más que aceptar la voluntad popular y permitir que se comenzara con el proceso de separación, no sin antes dimitir del cargo, dejando en claro que no iba a ser él quien liderara una desintegración en la que no creía. Posteriormente, su sucesora Theresa May fue quien intentó llevar al Brexit a buen puerto. Se amparó en el artículo 50 del Tratado de Lisboa, donde se le proveía a Reino Unido de 2 años para llegar a un acuerdo con la Unión Europea antes de su salida, acuerdo que Theresa May nunca pudo alcanzar debido a la polarización del Parlamento, cuyos miembros denegaban cada propuesta que la primer ministro hacía, obligándola así a dimitir también de su cargo público. Fue con Boris Johnson que finalmente pudo llegarse a un acuerdo, pero después de haber solicitado una prórroga más allá de los 2 años establecidos en el Tratado de Lisboa y luego de un complejo proceso de negociaciones durante los 11 meses posteriores al 31 de enero de 2021, cuando Reino Unido dejó oficialmente la Unión Europea, dando paso así a un periodo de transición a la era post-Brexit. Cabe destacar que el objetivo principal de esta investigación es analizar las repercusiones que ha tenido el Brexit en Reino Unido durante y después de esos 11 meses transitorios desde que se hizo oficial su salida de la Unión Europea. Es decir, cómo el Brexit ha afectado al país británico económica, política y socialmente hablando. ¿Fue el Brexit una decisión acertada por parte de Gran Bretaña? La hipótesis planteada sugiere que no, que fue una decisión apresurada para el Reino Unido y que no se reparó suficiente en las repercusiones que esta salida podría tener a largo plazo y cómo afectarían a la manera en que se vincularía dentro del ámbito internacional. Pero para comprobar o desmentir esta hipótesis se han fijado los siguientes objetivos específicos. De primera mano, exponer los antecedentes que permitirán comprender qué llevó a Reino Unido a tomar la decisión de pronunciarse en contra de seguir permaneciendo dentro de la Unión Europea. ¿Cuáles son los principales acontecimientos históricos que nos apoyan a entender el Brexit? Aquí se retomarán elementos propios a los tiempos del Imperio Británico, su aislacionismo, su reticencia a la inmigración, así como el origen del euroscepticismo que llevó a los británicos a sentirse poco identificados con el propósito de la entonces Comunidad Económica Europea. En segundo lugar, habrá que revisar los acontecimientos derivados de la separación del Reino Unido y la Unión Europea. ¿Qué resultados ha traído el Brexit para los intereses británicos y qué se ha hecho para evitar o reducir sus impactos negativos? Aquí se indagará propiamente en la escasez de mano de obra europea que a su vez deriva en pocos prestadores de servicios en el Reino Unido, en la ruptura de sus cadenas de suministro y por lo tanto en un desabastecimiento de insumos, así como en un poco atractivo campo laboral. También se tratarán temas como el Protocolo de Irlanda del Norte y sus asuntos internos con la Unión Europea, la probable emancipación de Escocia y el control de Gibraltar, así como el control de las aguas británicas y la pesca en ellas. Finalmente, se investigará qué acciones ha tomado el gobierno de Gran Bretaña ante cada situación planteada. Y en última instancia, habrá que reflexionar sobre el futuro a corto plazo para Reino Unido. ¿Cuáles son las perspectivas de sus relaciones como nación que actúa por cuenta propia y no en conjunto con todo un bloque regional? Ahondaremos en las alianzas que Reino Unido quiere entablar para diversificar sus relaciones con 3 principales países, que son Estados Unidos, Australia e India, territorios con los que tiene un buen tramo histórico recorrido y cuyas conexiones está intentando recuperar. También serán supuestos sobre si a los británicos les espera un futuro brillante donde vuelven a obtener todo el poder de decisión que creían perdido al adherirse a la Unión Europea o por el contrario quieren retomar el camino de la integración.
Todo lo anterior está planteado bajo un marco teórico de interdependencia compleja, tomando como referencia las aportaciones de Robert Keohane y Joseph Nye, contenidas en su obra Power and Interdependence, teoría que surge como contraposición al realismo político, y uno de sus principales postulados nos indica la importancia del Brexit y sus negociaciones con la Unión Europea en el contexto interdependiente, lo que permitirá entender mucho mejor los acuerdos a los que se llegó luego de la salida del Reino Unido. Dicho postulado refiere que bajo el modelo de interdependencia compleja, las negociaciones internacionales se ven influidas en un mayor grado por el papel y los intereses de los actores no estatales, y el tipo e intensidad de vinculación transnacional que ambos establecen a nivel mundial. Es por eso que la separación entre política exterior y política doméstica tiende a desaparecer, pues se borran las líneas divisorias entre ambas dimensiones, hasta que se vinculan y forman un mismo proceso que provoca impactos sensibles sobre la toma de decisiones. Como era de esperarse, lo anterior se verá complementado con los resultados obtenidos luego de hacer un exhaustivo arqueo de información para elaborar un adecuado estado del arte, donde se encontraron pocas tesis que hablen sobre los aspectos que la investigación pretende tocar y que no fueran tan antiguas, entre ellas las de Laura Dania Pérez García, perteneciente a la Facultad de Derecho de la UNAM, y la de Aitor Mora, de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad del País Vasco. En la primera se hace mucho hincapié de los antecedentes del Brexit y en la segunda se habla sobre los casos de Irlanda del Norte y Escocia. Ambas son buenas para dar una vista preliminar sobre sus respectivos temas, pero demasiado generales. Lo que sí abunda son los textos periodísticos sobre este fenómeno, especialmente artículos de opinión y noticias, muchas de las cuales no llegan a tener un argumento lo suficiente sólido. Incluso también existen algunos libros escritos por personajes como Fintan O'Toole, cuya obra Un fracaso heroico, el Brexit y la política del dolor, describe cómo el pueblo inglés necesita de fracasos más que de éxitos para sentirse realizado como nación y luego venerar esos fracasos. Debido a que este tipo de obras son escritas desde un punto de vista muy personal y dirigidas a un sector mediático de lectores, no ayudan de primera mano a la investigación, pero sí a conocer la perspectiva de los medios de comunicación, sus exponentes y sus respectivos seguidores, que a la vez conforman una buena parte de la población, tanto europea como británica. Haciendo una consideración final, es necesario recalcar que existen pocos libros reconocidos en el ámbito académico y que la mayoría de ellos están escritos en inglés o francés, pocos en español, y los que han sido publicados en ese idioma son principalmente de autores europeos. Uno de los más importantes y que podemos destacar es Rule Britannia, el Brexit y el fin del imperio, por Danny Dorling y Sal Tomlinson, quienes argumentan que el referéndum de salida de la Unión Europea fue el único suspiro del moribundo viejo imperio británico, un ideal basado en gran medida en el mito y la nostalgia, y además unido a la profunda ansiedad por la situación actual del país. Ellos reconocen una visión profundamente irreal que se proyecta del futuro, pero también apuntan el potencial para remodelar una Gran Bretaña posterior al Brexit, siempre que pueda aceptarse un lugar en el mundo que no esté basado en el pasado, visión que puede ser muy útil para alcanzar los objetivos trazados en esta investigación. Me gustaría terminar esta exposición con una frase de Marco Aurelio, quien decía que nada tiene tanto poder para ampliar la mente como la capacidad de investigar de forma sistemática y real todo lo que es susceptible a observación en la vida. Fielmente convencida de que todos coincidimos con él, les agradezco enormemente su atención y quedo en espera de su respuesta para saber si soy candidata a su financiamiento de investigación en este semestre. Que tengan un excelente día.